Buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. ¿Qué tal está? Buenas noches. Buenas Bien, noches. gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, gracias. Qué bueno. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Ok, antes de iniciar la sesión, solo quería comentarles que el material de la semana pasada no se cargó y el de esta semana tampoco. Hoy hablamos con la gente del GES y entonces van a estar publicando algo, pero no creo que lo publiquen hoy, entonces será entre, me imagino, hoy o mañana. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, ingeniero. Listo. Ok. Hoy vamos a hablar em, del tema de otros temas también que son importantes cuando estamos ejecutando los proyectos, que son del tema de las comunicaciones, que sería la forma en la que nosotros comunicamos.
a nuestros interesados, a los sponsors, al resto de la organización acerca del proyecto. También vamos a hablar un poco de los interesados, que es parte de lo que se debe gestionar en el transcurso del proyecto. Entonces, hay personas que nos interesan que promuevan nuestro proyecto y quizás no sean tan promotores del mismo, entonces hay que estrategias que aplicar. Y también vamos a estar conversando acerca de las adquisiciones, que cómo funciona en el proceso de ejecución y control todas aquellas adquisiciones que se hacen a través de proveedores o a través de terceros. Entonces, cualquier cosa, por favor, me van interrumpiendo. Ok, ¿qué vamos a ver? Como decía, gestionar y monitorear las comunicaciones del proyecto. También ver cómo gestionamos y monitoreamos la participación de los interesados y efectuar y controlar las adquisiciones del proyecto. Entonces, em, las comunicaciones son súper importantes. No sé, ¿qué porcentaje creen ustedes que debería estarse comunicando un gerente de proyecto en un proyecto? 1 porcentaje. Sí, Yo creo que es muy importante, un 60%. sí, más o menos un 60-70%. Entonces, se estima que un director de proyectos pues dedica la mayor parte de su tiempo a comunicar. Y pues las fallas de comunicación son una de las causas más frecuentes de los conflictos en el trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cosas tan sencillas como un correo donde la tilde no estaba bien puesta puede malinterpretarse o que el mensaje no está bien escrito. Entonces, tal vez es algo como desde pequeño nos vienen contando que las comunicaciones son bien importantes, que el emisor, que el receptor y el ruido, pero en realidad es de suma importancia la gestión de justamente estas comunicaciones en nuestros proyectos, en la vida diaria, pues, pero en los proyectos especialmente. Entonces, estas fallas en la comunicación son una de las causas frecuentes de los conflictos, retrabajos y decisiones tardías. Sí, adelante, David. Sí, era lo que decía la comunicación, porque normalmente o lo que a mí me ha pasado es que o uno asume o uno supone, ¿verdad? O dice, bueno, es que era lógico, pero tal vez para uno era lógico, pero para la otra persona no era lógico. Correcto. Y por ejemplo, yo no sé si ustedes han trabajado en proyectos con personas del resto de Latinoamérica, que uno pues habla el español, pero al final las palabras no siempre significan lo mismo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa, ahora ya no me pasa tanto porque como que ya me voy acostumbrando, pero he estado trabajando proyectos con gente de Ecuador. Y en algunos momentos yo decía, pero ya les expliqué. Y ellos me decían, no, pero es que me dijiste tal. No, es que eso no era lo que yo quería decir, ¿verdad? O sea, yo les estoy tratando de decir. Entonces, solo con el mismo idioma tenemos problemas cuando ya trabajamos proyectos más grandes, que son a nivel global, implican por ejemplo, se escuchan muchas historias y también ya lo he vivido con gente de la India, ¿verdad? Que nos hablan en inglés, pero su inglés cuesta más entenderlo. Entonces, es súper importante. Ahora hay herramientas que nos ayudan con esto, la traducción en vivo, que le cambia hasta el idioma cuando uno habla, pero igual, pues hay que comunicar. Em, y es importante hacer una división entre la palabra gestionar y monitorear las comunicaciones. Entonces, gestionar las comunicaciones es parte del grupo de procesos de ejecución de proyectos. O sea, cuando hablamos de la etapa de planificación, ejecución, monitoreo, el cierre, la parte de ejecución entra en la etapa de gestionar las comunicaciones. Y pues consiste en crear, en recopilar, distribuir, almacenar y disponer toda la información del proyecto de forma oportuna. ¿Esto qué quiere decir?
Por ejemplo, informes de avance, que los demos de forma oportuna. Si hay algún issue, algún problema en el proyecto, pues no esperemos hasta el último momento para darle visibilidad. Si vemos que nuestro proyecto sigue en este ritmo y se va a atrasar, pues también hay que darle visibilidad y hay que saber cómo comunicarle y a quién. Porque no es lo mismo llegar a comunicarle, por ejemplo, a un vicepresidente que al equipo del proyecto. ¿Por qué creen ustedes que es así? Considero que el tipo de comunicación y el tipo de información también que se maneja va dependiendo de los niveles con quien se establece la comunicación. Correcto, definitivamente. Entonces, em, cuando hacemos la gestión de estas comunicaciones, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces, por lo general, no les digo, hay vicepresidentes o directores que sí les gusta mucho el detalle, pero por lo general ellos quieren saber si va bien, si va mal, si va atrasado, si va adelantado, cuánto me va a costar al final, qué problemas tenemos. Y ya, básicamente. Entonces, si uno llega y le muestra todo el proyecto con 1000 líneas de un cronograma, pues ellos no tiene sentido para ellos y no es importante darles esa visibilidad. Entonces, eso pertenece a la parte de gestionar las comunicaciones. Y pues PMI nos habla también de la etapa de monitorear las comunicaciones y es que verifiquemos que la información de verdad llegue y satisfaga las necesidades de los interesados. Es decir, digamos, yo le mandé un informe de 50 hojas a un área de auditoría, pues validar si en realidad para ellos es suficiente, si está bien esa información, si hay que hacerle algún cambio, si hay que mejorar, si faltó algo. Y va a depender de los grupos a los que uno comunique, hay que validar y verificar que esa información llegue adecuadamente. Entonces, importante que hagamos, por temas de concepto, de proyectos, que hagamos esa diferencia entre gestionar y monitorear. Adelante, Mario. Solo una observación. También yo creo que depende mucho de cómo se establezca el tipo de comunicación independientemente de la organización, porque muchas veces, al menos a mí me ha pasado que en las empresas en las que he estado, en una empresa se maneja de una manera y al llegar a otra empresa uno cree que se sigue manejando el mismo tipo de comunicación y es totalmente diferente. Y en algunos casos es hasta ineficiente cómo se maneja, pero así lo hacen y toca adaptarse a esa manera de compartir la información. Correcto. Y ahorita que lo mencionabas, recuerdo un caso que tal vez uno lo ve como más sencillo, pero es parte de la cultura de la organización, como hacer como más, pareciera como un poco más burocrático o más formal o más serio, digámoslo de alguna manera, la forma en que se comunica. Entonces, hay una etapa antes de las comunicaciones, que es la planificación de las comunicaciones, que esto pues no es parte de este curso, pero cuando planificamos las comunicaciones tenemos que entender justamente cómo es la organización. Si les gusta, por ejemplo, hay organizaciones que hablan de licenciado fulano tal, ingeniero tal y así. Y hay otras organizaciones que es pues muy práctico hablarles de su nombre y no hay ningún tema. Entonces, desde que planifico las comunicaciones, pongo en papel cómo voy a comunicarme. Entonces, ¿cuáles van a ser mis canales de comunicación? Por ejemplo, comunicaciones oficiales, todo tiene que quedar por correo. Comunicaciones informales, quizás vale la pena hacer grupos de WhatsApp, pero cualquier decisión que se tome ahí no es válida. Entonces, todo tiene que quedar oficialmente por correo. Y así se define los canales de comunicación, cada cuánto voy a comunicar, a quiénes voy a comunicar. Y en la parte de ya la ejecución del proyecto, lo hago realidad y gestiono esas comunicaciones. Muy importante.
Y una parte que quizás no hacemos mucho es monitorear esas comunicaciones. Lo he visto muy pocas veces que tengamos como gerentes de proyectos el tiempo, nos tomemos ese tiempo de ir a preguntarle, a ver, Paola, lo que estás recibiendo te sirve, ¿puedes tomar decisiones con esto? No, casi no se hace, pero es muy importante. A la larga, pues el tema de las comunicaciones nos puede salvar o meter en líos si no lo hacemos bien. Entonces, por ejemplo, el caso que estábamos viendo del asistente de inteligencia artificial en la banca. Em, Cuando hablamos de enviar un informe quincenal de avance al comité, estamos hablando de gestionar las comunicaciones y confirmar que realmente el patrocinador entendió el estado, tomó las decisiones esperadas y pues, si no ocurrió pues cambiamos el canal, cambiamos el formato. A eso se refiere con monitorear las comunicaciones. ¿Sí? Ok. Entonces, permítanme que los perdí ahorita a ustedes aquí. Aquí está. Hay 6 preguntas que nos van a ordenar la comunicación. Y estas las documentamos en algo que se llama el plan de comunicaciones. Em, Aquí lo que definimos es qué vamos a comunicar. Entonces, por ejemplo, vamos a comunicar cuál es el estado del proyecto, si va atrasado o si va adelantado, cuáles son los riesgos principales, cuáles son las decisiones que hay que tomar. En algunos proyectos, pues es bien importante tomar decisiones pronto, entonces, ¿cuáles son esas decisiones? También es en ese plan de comunicaciones definimos a quién vamos a comunicar. Puede ser a una persona o un grupo de personas y va a depender del mensaje. Y también por qué, cuál es ese propósito. Pues queremos informarles acerca de un estado de proyecto, necesitamos que tomen alguna decisión para alinear o para pedir acción. De hecho, hasta para que estén que sabidos como organización que algo está pasando, también nos sirve decir, pues, ¿por qué? ¿Cuándo lo vamos a hacer? También cuál es la frecuencia y el momento. Si es semanal, quincenal, por mes, cuándo va a haber un evento, después que hay un evento. También tenemos que responder cómo vamos a comunicar, cuál es ese canal de comunicación, si va a ser por escrito, si vamos a hacer una reunión y les vamos a comunicar a todo el equipo, si vamos a colgar carteles o vamos a hacer alguna publicación en redes sociales. Entonces, es parte de lo que se debe responder. Em, ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién es el responsable de emitir y custodiar la información? Entonces, en muchos lugares es a través del gerente del proyecto, pero en proyectos que son como muy grandes, que hay áreas específicas encargadas de la comunicación del proyecto. Y tenemos 3 tipos de comunicación. Una comunicación interactiva, que sería el intercambio en tiempo real entre 2 personas o más, algo así como estamos ahorita, ¿verdad? Yo les pregunto si hay alguna duda, si los veo ahí con cara de aburrido, les pregunto, les pido su retroalimentación. Entonces, sí, esto es interactivo. Está el tipo push o empuje, que lo mandamos la comunicación a receptores específicos, que puede ser, por ejemplo, un correo, informes, algún memo. Y lo que asegura esto es el envío, pero no nos garantiza la comprensión. Entonces, después esos son los que uno saca. Pero yo te mandé el correo y ahí decía que eso también lo puede salvar a uno, ¿verdad? Pero este es el tipo de comunicación push. Entonces, este es nuestro segundo método de comunicación. Y el tercero es el pull o extracción. Y este es el receptor accede cuando lo necesita. Entonces, por ejemplo, en el GES, donde tenemos almacenados todas las presentaciones, todos los documentos de la clase. Entonces, ustedes pueden acceder en cualquier momento. Igual pasa en los proyectos.
Pueden hacer un repositorio, algún SharePoint, por ejemplo, donde yo necesito ver qué pasó hace un mes en el informe de avance, puedo acceder ahí, algún documento del producto que estamos trabajando, algún tablero. Y este es útil cuando trabajamos con grandes volúmenes o audiencias amplias. Entonces, estos son los tres métodos oficiales de comunicación y se utiliza una fórmula para definir los canales de comunicación, que es esta que está por ahí. N por N-1 partido 2. Entonces, esto nos da visibilidad de que en un proyecto hay una gran cantidad de comunicación en la que tenemos que tener. A medida pues que va creciendo el equipo, el número de canales crece mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, si tenemos 6 interesados, hay 15 canales posibles. Es decir, pues yo puedo hablar con una persona, esta persona puede hablar con otra persona y así va creciendo como la red y se vuelve 15 canales. Entonces, imagínense cuando son equipos más grandes, qué cantidad de canales de comunicación pues tan exageradas y que si no tenemos bien definidas nuestros planes de comunicación y la forma como vamos a retroalimentar, pues se nos puede volver un problema. Entonces, por eso conviene estructurar quién se comunica con quién. No que vengo yo y le digo, ok, Luis habla con Mario, o en la próxima sesión le digo, Jessica, dile a José Roberto y así. Entonces, es importante estructurar quién se comunica con quién y no dejar todo con conversaciones informales. Adelante, David. En lo de los métodos de comunicación, el push, ahí pues es correo, información, memos, pero bueno, en esta era moderna yo lo que uso bastante son grupos de WhatsApp. Eso también me imagino que puede ser válido o se ve igual informal. Depende. Como decía antes, tú defines tu plan de comunicación en la etapa de planificación. Ujú. Entonces ahí defines, ok, el canal de WhatsApp es válido o no es válido. Ah, ok. Pero como hablaban por ahí, va a depender del tipo de organización, porque hay organizaciones que si no está por correo electrónico no cuenta como algo formal. Ok, sí, porque normalmente cuando giro alguna instrucción, siempre indico que me pongan de enterados, ¿verdad? O sea, y es para todos. Ujú. Sí, no, pues la verdad es que antes te diría yo si pudiéramos pensar que el WhatsApp era un canal informal, pero a estas etapas de la era tecnológica creería yo que va a depender de la organización, lo va a definir de esa manera. Y hay unos que dicen, ok, tengamos la comunicación por WhatsApp, pero mándamelo por escrito o en correo para que pues quede ahí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, podríamos centralizar las comunicaciones de avance o los mensajes a un comité en un director de proyectos para que hable con los patrocinadores y no poner, por ejemplo, a alguien muy técnico a que hable y que el mensaje se distorsione. Entonces, muy importante esta parte de definir quién es la persona y cómo lo va a comunicar. También otra parte muy importante es adaptar la comunicación a cada adelante, Hansel. Sí, perdón, Inge, solo que apunten bien esa formulita, porque se utiliza por todos lados, incluso es parte, bueno, al menos en los exámenes que me he hecho, siempre viene una pregunta de estas. Tenemos tantas personas en en un proyecto, ¿cuáles son los canales o cuántos canales eh, son los que se permitieron para este proyecto? Y son segundos para que uno pueda responder. Entonces, esta formulita de memoria y practíquela. Gracias, Hansel. Sí, para los exámenes de certificación, sí, viene por ahí esta pregunta.
Ok. Em, bueno, tenemos que adaptar la comunicación a cada interesado. ¿Por qué cree que es importante eso? En mi experiencia, quizá podría compartir que es importante porque no todos tienen el mismo recurso en el momento en que se hace la comunicación. Primero, y segundo, que tal vez no todos reciben la comunicación de la misma forma. ¿Cómo así? Por ejemplo, en mi experiencia personal, pues nosotros trabajamos, el proceso requiere que tengamos gente en calle casi que todo el día. Entonces, pues ellos eventualmente no van a poder atender una computadora tan fácil como atender algo en el teléfono. Entonces, probablemente justamente en línea con lo que usted decía anteriormente, que la comunicación sí está permitida por WhatsApp, pero al final del día, pues todos los compromisos tienen que quedar por medio de algún correo electrónico o por algún medio oficial de la empresa. Entonces, pues ahí se van definiendo como ciertos canales de comunicación de acuerdo pues a cada silo al que se va a hacer la comunicación, ¿verdad? Ok, sí, muy bien. En ese caso estabas tú hablando del canal de comunicación. En este caso estamos hablando del estilo de comunicación. Entonces, digamos, un mismo hecho se puede comunicar de forma distinta dependiendo de la audiencia. Entonces, podemos utilizar tres criterios, que sería el primero, el poder del interesado. Entonces, esta persona puede decidir o solo va a opinar. Y también acerca de su interés, podemos decir qué tan afectado se ve por el proyecto y sus resultados. Hay personas que tienen el poder, por ejemplo, dentro de una organización, pero no les interesa el proyecto. Bueno, es otra cosa que están trabajando en el otro equipo y la verdad no veo que me vaya a impactar, no me interesa. Entonces, podemos ver cuál es su interés y cuál es su necesidad de información, o sea, qué nivel de detalle y qué formato requiere realmente. Entonces, estos son los mismos ejes con los que se clasifican los interesados al inicio del proyecto. No sé si ustedes han visto la matriz de interesados del proyecto. Hay una matriz donde uno lista los interesados y uno los va clasificando de acuerdo a su poder e interés. Entonces, por ejemplo, el sponsor. ¿Qué poder tiene? Tiene pues un poder alto y tiene un interés alto porque le interesa estar en nuestro proyecto. Entonces, con eso vemos qué necesidad tenemos de comunicarle a esta persona, qué tanto detalle. O sea, necesita mucho detalle para tomar decisiones, para comunicar a otras áreas, o con un poco detalle suficiente para tomar sus decisiones. Por ejemplo, también un patrocinador. Otro patrocinador tiene un alto poder y alto interés. Entonces, le podemos entregar un resumen ejecutivo con el estado, los riesgos y las decisiones que se le pida. Por ejemplo, a un equipo técnico necesita un detalle más grande, un detalle operativo. Entonces, se les puede entregar un documento más amplio. A un ente regulador, por ejemplo, tendríamos que entregar un informe formal y que tenga trazabilidad. Por ejemplo, a clientes del banco, un mensaje sencillo. No les vamos a utilizar palabras rebuscadas, temas complejos. Por ejemplo, yo trabajé en una aseguradora muchos años y los que han tenido seguros, pues han visto que usan palabras como algo complejas a veces de entender, ¿verdad? Y cuando le mandaban mensajes a los clientes era como que le estuvieran hablando en marciano, porque no entendía. Entonces, ¿qué es lo que era importante? Como evaluar qué necesidad o le tengo que transmitir al cliente para definir cómo le voy a transmitir el mensaje. Entonces, también tenemos que dejar por ahí eso bien claro. Em, también
si tenemos que comunicar algo y tenemos que adaptar un mensaje, no lo tenemos, o sea, la idea no es que lo manipulemos, de lo ocultemos, sino que lo vayamos traduciendo dependiendo de a quién se lo estemos dando. Entonces, por ejemplo, tal vez si vamos a darle un mensaje de un tema financiero al director financiero, pues él nos va a entender muy bien que si van, que si TIR, que si sobre costos, todos estos temas de costos lo va a entender muy bien. Pero si vamos con un equipo muy técnico, quizás solo decir, ok, pues estamos gastando más de lo que habíamos planificado y entonces por eso es que tenemos que hacer cambios. Entonces, es ir ajustando también cómo vamos dando el mensaje y el mensaje no manipulándolo, sino que adaptándolo dependiendo de la audiencia. Em, ¿Dudas aquí? ¿Me comuniqué bien? Si no está por correo, no. Ya les voy a mandar por correo la presentación y la transcripción. Ok, entonces, pues aquí ya vemos la importancia de la comunicación, ya vimos que es importante eh, adaptarla dependiendo de quién tengamos enfrente, ¿verdad? Ok, ahora hablemos un poco de gestionar y monitorear a los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Acá me parece que es donde mapeamos que si es un interés alto o bajo, ¿verdad? Depende de los roles de los involucrados. A ver, pensemos en su proyecto de graduarse de la maestría de proyectos. ¿Quiénes son en su proyecto personal, quiénes son sus interesados? Los alumnos. No, de cada quien, de cada uno de ustedes, por ejemplo. Nosotros mismos o como por qué es que lo estamos ejecutando. Por las Por empresas. ejemplo, puede ser la empresa que esté pagando la maestría. Yo soy ¿Quién? mi propia empresa. Ah, bueno, la propia empresa. Por ejemplo, los que están casados, sus esposas, pues están interesados que eso termine porque hoy es la hora de cenar y ustedes lo están comiendo todavía y sus hijos. Entonces, en todos los proyectos hay personas que de una u otra manera se ven afectadas por los proyectos y hay personas que tienen más poder y más interés en nuestro proyecto. Cuando hablamos de tener más poder, es que pueden influir más en nuestro proyecto y nos pueden ayudar a empujarlo a que salga más rápido o que salga de mejor manera, o algunas veces hasta hacernos la vida un poco más complicada para que logremos finalizarlos. Entonces, es como las novelas. Ahí están por ahí algunos que nos tienen su propia agenda y por eso ayudan a los proyectos y hay otros que también pues tienen algo que no quieren que salga porque les va a afectar a ellos y entonces pues ponen ahí algunas trancas, ¿verdad? Entonces, parte de la gestión en la ejecución de los proyectos es gestionar la participación de los interesados y viene de la mano con el tema de la comunicación. Em, es importante que pues, que nos comuniquemos y trabajemos con los interesados para satisfacer sus necesidades y atender sus incidentes. Em, por ejemplo, yo he conocido gerentes de proyectos
que creen que solo dándole informe de estatus semanal, mensual, basta con comunicarse. O sea, para ellos es comunicarse y gestionar sus interesados. Pero en el día a día hay cosas que van afectando el proyecto y que es importante mantener una relación con los interesados para ir satisfaciendo sus necesidades. Importarte, involucrar activamente en las decisiones y actividades que les afectan. Entonces, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero en algunas oportunidades he visto proyectos que, ok, la reunión muy importante y la gran convocatoria, 20 personas en una convocatoria. Ah, pero faltó el jefe de tecnología y a él es el único que toma las decisiones. Entonces, bueno, hay que repetir la sesión porque todo lo que hablamos no importa porque no estaba esa persona, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber quiénes son nuestros involucrados, interesados e involucrarlos activamente. También parte del proyecto es negociar y gestionar las expectativas. Entonces, hay que tener claridad de qué esperan ellos de nuestro proyecto y si el proyecto no lo puede alcanzar, pues ir haciendo esas negociaciones. Un tema muy importante, abordar la resistencia. eh, que la resistencia puede ser como miedo al resultado que va a tener nuestro proyecto y que van poniendo ahí un poco de paros para que el proyecto siga avanzando. No sé si ustedes han tenido experiencia en proyectos que tengan mucha resistencia. Adelante, Hansel. Yo, pero si quiere termine y les cuento la experiencia. Cuentas ahí tu novela turca. Ok. Por ejemplo, yo estuve trabajando en un proyecto de un cambio de un core. Y en esta organización llevaban como 20 años con la misma tecnología. Y pues la decisión no la tomó el nivel técnico o el área de tecnología, sino que la tomaron a un nivel más alto y les dijeron, ok, ahorita vamos a entrar con esta nueva tecnología. Entonces llegó el momento en el que nos tocó empezar a trabajar con estas personas y sí había mucha resistencia, se notaba eh, que ellos no querían los cambios. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera durante mucho tiempo o les daba miedo que cuando entrara esta nueva tecnología, como ellos no sabían, era como, bueno, no sabes, mejor te despido, ¿verdad? Entonces, como parte de la gestión de los interesados, es importante ver estas personas que son, que muestran resistencia a nuestros proyectos y definir acciones. Por ejemplo, lo que se hizo en su momento con algunas de estas personas es que se armó una red de cambio, que ellos iban a ser como la voz y la cara ante toda la organización del cambio. Entonces, cuando ellos se vieron en esa posición, ya no podían decir no estoy de acuerdo o mostrar una resistencia ahí, sino que poco a poco se vieron un poco, la verdad, forzados a irse involucrando más en el proyecto y decir, ok, sí, lo podemos lograr. Entonces, ellos participaron en videos, eran los que daban capacitaciones y pues poco a poco se fueron haciendo parte. Entonces, también fomentar el apoyo de los partidarios y reducir la oposición de los detractores. Adelante, Hansel. Quiero contarles un poco de una experiencia fuerte. Yo estuve hace unos 6 años más o menos trabajando en un proyecto de reestructuración de operación como tal. Nosotros teníamos una base, la empresa está a nivel mundial y a nivel Latinoamérica tiene presencia en 9 países. Teníamos un departamento de operaciones en cada país, ¿sí? Y yo pasé a formar parte del proyecto que unificaba esa operación y la estructuraba en un solo país. ¿Sí? A su vez cambiaba la metodología y la forma que iba a trabajar la empresa de ahí a 4 años más.
El proyecto era sumamente confidencial porque no se podía enterar nadie, absolutamente nadie, que la operación se iba a mover y se iba a centralizar y se iba a mover de países, por temas legales, por temas de conflictos internos, por tema de que no se podía frenar tampoco las operaciones eh, de cada país. Hubo una fuga de información. Hubo una fuga de información en Brasil, recuerdo que fue. Tuvimos temas legales, muchos temas legales, y de ahí se corrió la voz hacia el resto de los países. Nos tocó acelerar el paso para la implementación. Em, en Chile, no sabíamos que existía sindicato y fue otro problema con el sindicato porque tuvo que haber una negociación. Em, a lo que voy es, tal lo está comentando la Inge, y mapear los interesados, ya sean que sí les interese el proyecto, que no les interese el proyecto, es de suma importancia. Saber a qué nivel se aterriza la información, qué información se va a aterrizar, saber cómo se va a gestionar. Al final y al cabo, tomamos una estrategia de comenzar a apoyarlos, a toda esta gente que se iba a mover y buscarles trabajo y comenzarlos a recomendar a empresas para que comenzaran a moverse ellos antes que se cerrara la operación en el país. Eso nos ayudó a que al final pudiéramos cerrar el proyecto en el tiempo que teníamos establecido. Pero sí fue, para mí fue una muy buena experiencia para aprender a mapear los interesados y los no interesados del proyecto. Correcto. Gracias, Hansel. Sí, y es importante tener esa visibilidad de quizás los que ahorita no están interesados, pero yo necesito que en 3, 6 meses estén interesados porque a mí como proyecto me sirve, me interesa su apoyo, ¿verdad? Entonces, em, aquí, por ejemplo, tenemos una matriz de participación donde parte de lo que se hace es mapear el estado en el que tenemos ahorita a los interesados y cuál es el estado en el que en realidad lo tendríamos. Entonces, en este caso, es alineado al ejemplo del asistente de la banca. Por ejemplo, el patrocinador. Aquí tenemos las clasificaciones, desconocedores que no saben nada del proyecto. El reticente, pues ahí está un poco en contra del proyecto. Neutral, bien, no me da igual el proyecto, ¿verdad? Ni me quita ni me pone, como diríamos. El partidario, que es alguien que apoya el proyecto. eh, y el líder es obviamente el que lidera el proyecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un patrocinador que lo vemos después de hacerle un análisis que es partidario, pero en realidad debería ser el líder del proyecto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasó en proyectos de que ya los toma uno como empezados y así como, ¿y quién es el sponsor de este proyecto? Ah, tal persona, pero nunca lo he visto en una reunión. Entonces, ¿qué hacemos con proyectos así si el mismo sponsor no participa, no se le ve en los proyectos? Tenemos que hacer algo. Vamos, conversamos con él, le preguntamos qué está pasando, cómo podemos hacer para que participe más. Ay, es que la reunión se me cruza con otra que tengo ese día. Bueno, entonces conversémoslo y lo alineamos. ¿A qué hora conviene más, verdad? Por ejemplo, un regulador, en este caso la Superintendencia de Bancos, es neutral, pues tampoco tiene mayor interés en nuestro proyecto. Pero está bien, porque ahí debe de mantenerse. Es más, debemos mantenerlo ahí a que venga y nos ponga algún reparo de que no hemos documentado, que no hemos avisado, que estamos incumpliendo alguna norma, algún reglamento. Por ejemplo, el líder de operaciones. em, Ahorita está, en este caso, en este análisis que se hizo, está un poco reacio al proyecto, pero lo necesitamos que sea partidario, porque en el caso del asistente, muchas de las respuestas que tiene que dar provienen de un área de operaciones.
Entonces, ¿qué hacemos para pasarlo de reticente a partidario? ¿Qué se les ocurre a ustedes que harían con un líder de operaciones en el caso de este asistente de la IA que no esté muy de acuerdo con el proyecto? David quería decir algo. Es que de último no mucho le entendí cuál fue la pregunta. Tenemos un líder de operaciones. En el caso de nuestro asistente, proyecto del asistente virtual en la banca. Y el líder de operaciones no está muy de acuerdo con nuestro proyecto. ¿Qué hacemos para que él sea partidario? ¿Qué acciones podríamos tomar? Involucrarlo, ¿Y cómo lo que involucramos? que él dé sus opiniones, Ajá, pues básicamente que él nos indique por qué sí, por qué no, cuáles son lo que él no ve bien, ¿verdad? Porque, bueno, en el lado comercial, bueno, yo hablo por mi lado, yo soy comercial 100%, entonces en algunos casos a mí me viene vulgarmente valiendo lo que pasa en contabilidad por tratar de cerrar un negocio grande, ¿verdad? Pero aquí viene la forma de pensar de contabilidad donde nos dicen, mira, estás incurriendo en más gastos, esto ya no es rentable, ya viene la otra parte, ¿verdad? Entonces, yo a veces llego a un punto neutro con ellos, decir, bueno, ¿por qué no? Y ya cuando me explican, pues yo ya veo la manera de facilitar, pues, la comunicación entre ambas áreas y llegar a un punto neutro, ¿verdad? O en el caso de logística, me dicen, mira, es que se van a hacer dos viajes, entonces ahí nuestros costos se elevan, ¿verdad? Pues ya llego yo a un punto medio, entonces yo diría que involucrarlos en la operación. ok. Puede ser una manera, es válida. ¿Alguien más? Monitorear, diría yo, Pero, monitorear el motivo del por qué, ¿verdad? ok. Ajá, y las acciones a, a tomar, ¿verdad? ¿Y qué acciones crees tú que podrás tomar? Una acción concreta. Eh, Tal vez de convertir sus objeciones en requisitos. Ok, Ujú. podría ser una forma. Digamos que en la práctica ya de los proyectos, como que aprende uno ok, esta persona quizás veo yo, voy a poner aquí un ejemplo que al azar aquí, Edgar, pues Edgar, yo necesito que él sea parte de mi proyecto y no lo veo. ¿Y si nos vamos a tomar un café, Edgar? Y entonces ya en una conversación como más casual, hablando del proyecto, mira, ya viste que estos van a ser los resultados. Tal vez Edgar viene y dice, ok, yo no sabía, porque quizás está en contra porque alguien le había ido a contar otra cosa al proyecto y él no tenía claro. Entonces, sí, digamos que en papel se lee muy bien como, ok, involucrémoslo, pero ¿cómo lo involucramos? Como conozcamos un poco de esta persona, por ejemplo, a Hansel le gusta mucho, le cae muy bien su perrito. Entonces, ¿cómo hago yo? Me intereso por Hansel y le pregunto, ¿cómo está tu perrito? Mira, mi perrita aquí está a la par mía, va a rascarse las orejas, cosas así, ¿verdad? Como hacernos más humanos dentro de nuestros proyectos. Adelante, Maynor. Yo creo que depende mucho de la persona. Si es muy longeva, es un poco más complicada, ¿verdad? Yo creo que las relaciones efectivas, lo que yo he participado, es una congregación abierta, lluvia de ideas, como una participación con nosotros en el inventado pastelitos, ¿verdad? Entrar con esa metodología de pastelito, ¿verdad? Y que participen todos y la persona longeva, que es más porque tiene mucha resistencia al cambio, ¿verdad? Darle más oportunidad de tomar decisiones, ¿verdad? Y él podría dar como que el ritmo a veces de las decisiones, ¿verdad? Hacia un cambio.
Me Ok, ha tocado bastante esa parte y me ha funcionado, ¿verdad? Porque es su palabra, ¿verdad? Entonces su palabra cuenta mucho para ver los proyectos, ¿verdad? Eso sí, uno tiene que dar la pauta hacia qué objetivo hay que llegar, ¿verdad? correcto, justamente. Sí, y digamos que son parte, ahorita te doy la palabra, María, de esas habilidades blandas que como gerentes de proyectos tenemos que ir trabajando. Tenemos que conocer, no les digo seamos grandes amigos de esta persona, pero interesarnos por la persona y realmente cómo hacemos para que sea parte del proyecto, se involucre más, participe. ¿Qué hago? Lo invito a las chelas, por ejemplo, ¿verdad? A veces eso sirve. No le estoy diciendo que sea lo que tengan que hacer, pero a veces hasta eso sirve como para salir un poco, relajarse y entonces ya vamos como rompiendo esa barrera entre las diferentes áreas. Adelante, Mario. Yo creo que depende, para poder llegar a ese punto de influenciar a una persona, primero hay que conocer al equipo, porque a veces cuando se empieza a planificar algo, muchas veces uno ya sabe, tal persona va a reaccionar de tal forma o va a poner tal pero. Entonces yo creo que parte fundamental de llegar a influenciar a alguien es conocer a la persona, como usted mencionaba, también para saber por dónde entrarle. Y como usted también mencionaba, hay personas que son más fáciles de hablarlo a solas o hay otras que es más fácil influenciarlas en grupo. Creo que es parte de la dinámica del equipo, pero fundamentalmente conocer a cada miembro. Correcto, gracias, Mario. Sí, y como les digo, es parte de esas habilidades que como gerentes de proyectos y en general creo yo nos sirven para nuestro trabajo. Ok, vamos a hablar ahora de efectuar y controlar las adquisiciones. Em, Efectuar las adquisiciones es parte de los procesos de ejecución y consiste en pasar de tener planificadas nuestras compras a en realidad tener contratos firmados. Entonces, comprende la parte de obtener las respuestas de los proveedores, por ejemplo, las ofertas, propuestas, cotizaciones. Incluye también la parte de evaluar y seleccionar al proveedor según los criterios que hemos definido. Y luego, cuando ya tenemos las ofertas, negociar y adjudicar el contrato y llegar a una firma del acuerdo formal, o sea, tener ya un contrato formal. Y por último, integrar al proveedor seleccionado al equipo y al plan del proyecto. Entonces, todo este proceso, las cuatro etapas que se las dije como a nivel muy amplio, es parte de efectuar las adquisiciones. Entonces, tenemos en un plan que vamos a contratar a la empresa XY que nos va a instalar el rótulo, un rótulo, por ejemplo, y pues ya hacemos todo el proceso. Lanzamos una solicitud de oferta, recibimos las ofertas, las propuestas, hacemos todo el proceso. Si dijimos que íbamos a tener tres personas participando en el proceso, los evaluamos de acuerdo a criterios que se hayan definido, negociamos y ya pues queda nuestro ganador y lo integramos al proyecto. Esta es la parte de efectuar las adquisiciones. Y luego tenemos la parte de controlar esas adquisiciones, que es parte de los procesos de monitoreo y control, que es cuando vamos gestionando la relación contractual. O sea, voy dándole seguimiento al proveedor, si me van pasando informes, si tengo algunas reuniones con ellos. Em, También voy viendo el desempeño del proveedor, el porcentaje de avance, temas de calidad, de cumplimiento. Entonces voy supervisando si me está entregando las cosas de acuerdo a los plazos, si necesito realizar pagos o pues también voy supervisando esa parte. También pueden aplicar con proveedores temas de solicitudes de cambio. Entonces, por ejemplo, el proveedor se vio afectado por el alza del combustible porque no llegó algún producto y eso me impacta en mi proyecto, puede generar una solicitud de cambio
Entonces también es parte de lo que se hacen en los procesos de control, gestionar esos cambios. También algunas reclamaciones al contrato. Entonces, si pusimos por ahí que íbamos a tener 3 recursos de tal nivel y solo nos dio 2, por ejemplo, pudiéramos reclamar algo ahí. O si parte de los criterios de aceptación de un producto le exigimos tal cosa y no nos lo quiere dar, pues también podemos hacer alguna reclamación. Y se incluye como parte de controlar las adquisiciones, documentar y aceptar los entregables y también hacer el cierre administrativo de cada contrato. Y de manera aquí general, para que ustedes sepan, hay 3 tipos de contratos. Uno que es el de precio fijo, donde tenemos definido el alcance muy bien. Entonces yo necesito que me construya algo con tales medidas, tal color, en tanto tiempo y pues me va a costar tanto. En este caso, el proveedor asume el riesgo del costo, porque él nos dijo, ok, hacer este producto me va a costar tanto. Si algo pasa en el camino, pues no es nuestro problema porque ya está negociado, pactado con un precio fijo. Hay un tipo de contrato que es tiempo y materiales, que este por lo general se utiliza para trabajos pequeños o de arranque, donde yo cobro por los materiales que voy a utilizar y el tiempo invertido. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en un proyecto de remodelación de unas oficinas y el arquitecto me pasaba las facturas de lo que compraba en las constructoras, en las ferreterías y su factura por el tiempo. Entonces, él me cobraba por tiempo y materiales. Y también hay un tercer tipo que es el de costos reembolsables. Aquí, pues, nuestro alcance es un tanto incierto. Aplica, por ejemplo, temas de investigación y desarrollo. Y acá el que compra asume el riesgo. Entonces, en esta parte, compro y ahí me tienen que reembolsar. Entonces, vemos aquí en la gráfica que cada tipo de contrato implica un riesgo. Entonces, por ejemplo, el de mayor riesgo en cuanto al alcance. Tenemos el alcance bien definido, hablamos del precio fijo. Y en el costo reembolsable, pues no tenemos claridad del alcance y por eso es más riesgoso. El de tiempo y materiales, este se queda como en medio, porque pues básicamente pagamos por lo que se gastó, por lo que se incurrió. Entonces aquí queda en un nivel medio. Y en tema de alcance incierto, pues como hablamos, los costos reembolsables no tienen un alcance fijo y es menos riesgoso el... mm, ¿Qué algo malo? Ah, bueno, el riesgo del comprador es, el riesgo está del lado del comprador. Entonces, es importante, quizás no muchos de ustedes o todos vayan a encargarse de ver contratos, pero cuando somos gerentes de proyecto es importante que tengamos esos conocimientos generales, porque puede ser que nos toque trabajar con proveedores y tenemos que conocer cómo funciona este mundo, a qué acuerdos se llegaron. Normalmente se hace a través de algún área de compras, pero pues para que estemos enterados de qué se está trabajando en el proyecto. Y elegir bien el tipo de contrato es una decisión de gestión del riesgo, cuánto es el riesgo que queremos asumir y no solo del área de compras. No sé si hay alguna duda por aquí. Ok. Entonces, como les comentaba antes de iniciar la clase, ay, permítame, el contenido de esta semana
Se los van a estar subiendo. Si no lo han subido aún, pues creo que sería mañana. Igual lo de algún contenido adicional de la semana pasada. Bueno, si no hay nada adicional, muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz noche. Ah, Gracias, Minor, noche. sí, adelante. Y gracias. Para el 30 hay dos entregables, ¿verdad? Déjame ver. No, el entregable era el de la semana pasada, pero yo lo querría al 30 porque muchos no lo habían cargado. Ok, No pero hay estaba otro, abierto ¿verdad? el enlace. ¿Perdón? Es que el enlace no estaba abierto. Es que no estaban grupos, pero como no asignamos grupos, entré en lo individual. Muy bien, gracias. Pero hay otro que es la tarea 7, el broadcast de avance. Estás en mute, Hansel. Si es verdad, la siguiente tarea es el podcast de avance. Ah, ok, entonces, o sea, serían, digamos, la que está asignada esta semana y el 7, ¿verdad? Que es el broadcast, ¿verdad? Sí, el podcast, correcto. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Paola. Gracias. Y por ejemplo, de este tema del podcast, ¿nos podrían como ampliar más qué necesitan o cómo se va a trabajar el... Ahorita vamos a ver. Déjeme. Solo, perdón, agregando lo de Paola, porque indica, o creo que es en grupo, pero está asignado como individual. Sí, eso iba a preguntar. No sé si los grupos los hacemos a libre elección o si nos van a volver a asignar o cómo funcionaría esa parte. Dame un segundito. Porque ya sería para este domingo, ¿verdad? Sí, justo, Pau. Yo creo que este sí lo pueden trabajar en grupo, Inge. Solo Sí. si ustedes tienen un grupo, envíenmelo, yo los creo. Si no, lo hago ahora en el G Salazar y creo los grupos. ¿Tiene mínimo, máximo, algún parámetro o nosotros a libre elección? Mm, O no sé si podemos utilizar los grupos que nos quedamos trabajado, como para Es no. que hemos trabajado varios grupos. Ah, ok. Ajá. Entonces no sé si es el primero que trabajamos, si es la segunda asignación. Como de verdad hemos trabajado dos o tres grupos aleatorios más el primero que enviaron, el del debate. Ah, no, y ese es en pareja. Ahorita creo que quedaron grupos asignados más o menos de 6, algo así. Los últimos que hicimos. Mm. Hay uno de 5 y dos de 7. Les voy a enviar un screen y ustedes me confirman si sí. Yo replico esos grupos. Un segundito. Acá se los envié. Solo confírmenme si esos son los grupos. Y esos son los grupos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Confírmenme si esos son los grupos que van a quedar y yo replico los mismos grupos para el entregable 7. De acuerdo. Por mí está bien que se repliquen los mismos, no sé qué dice el resto. Sí, yo igual estoy en el grupo uno que dice apoyo. Está Mario, Astrid, Sergio y Jessica. Por mí estoy bien, pero no sé si Mario, Astrid y Sergio estamos en la jugada. De mi lado, sí, sí, no hay ningún problema. Sí, igual estamos bien. Astrid creo que no está, ¿verdad? No, ahí no está No, Astrid, hoy no yo. pero la agregamos. Sí, sí, no sé si alguien se apunta al grupo también o ahí estamos. Solo faltaría Paola. Paola, pero está en el Yo grupo estoy 2. en el 2 estoy asignada. Ah, ok.
Bueno, por lo menos grupo uno se queda igual, Hans. Podría mover a Paola para el grupo uno para que quede de 6 y el grupo 2 quede de 6 también. No, no, no vería problema. Ok, sí, si me aceptan está bien. De acuerdo. Sí, entonces está bien así con Paula, adicionada al grupo uno, Hans. Ok. Bueno, ahora que pedían más información del podcast. Bueno, en este caso, quiero que piensen siempre en el caso del asistente de la inteligencia artificial en la banca. Ay, 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 permítame. Un minuto, por favor. Me estoy quedando sin batería. Ya volví, perdón. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Ok. Entonces, siempre sobre el caso de la inteligencia artificial, van a preparar un guión de un podcast de avance de 3 a 4 minutos dirigido a los interesados y un plan de comunicaciones de una página. Entonces, van a identificar del proyecto de este de asistente de inteligencia artificial a 4 o 5 interesados clave, su nivel de participación actual frente al deseado y van a redactar un guión donde le van a explicar a estos interesados acerca del estado, por ejemplo, si van atrasados, van en tiempo, cuáles son los riesgos, decisiones necesarias y próximos pasos. Y tienen que adaptar el tono de este guión de acuerdo a la audiencia que ustedes hayan definido en sus 4 o 5 interesados. Tiene que definir un plan de comunicaciones, o sea, qué van a comunicar, a quién, cuándo, cómo y quién es el responsable. Y pues eso es lo que van a subir. Y en la siguiente sesión vamos a estar pues, simulando parte de ese podcast en clase. Sí, no sé si hay alguna duda adicional. No, yo creo que ahí estaría. Sí tenía la duda si era como un debate o si era exponer como el tema en sí. Sí, es exponer el tema así como un Ah, conversatorio, digámoslo así. ok. Ujú, sí. Muchas gracias. Y ya en clase, pues ya lo hacemos realidad del podcast. Con el guión que ustedes van a trabajar. De acuerdo, ingeniero. Listo. Bueno, Solo una duda más, perdone. El entregable es el link del podcast que creemos, ¿verdad? O sea, de del sea. guión. No, en realidad tiene que subir el guión. Ah, el guión, ok. Sí, el guión del podcast y el plan de comunicaciones. Ah, ok. Ya, gracias. Muy bien. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. No sé. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.